cerrando estas jornadas tan provechosas y que hemos tratado y hemos visto tantas visiones, bueno, la Rosa nos propone que hagamos una mesa redonda sobre el uso turístico del paisaje natural y cultural. Es decir, tenemos aquí unos representantes de distintos sitios que podríamos ordenarlos un poco desde el más natural, que a lo mejor sería el Parque Nacional de Cabrera, al más urbano, que a lo mejor sería Aranjuez, diríamos. Por lo tanto, yo creo que podríamos empezar presentando a la representante del Parque Nacional de Cabrera. Ella es la directora del Parque Nacional de Cabrera, funcionaria de la CAI, que ha estado trabajando siempre sobre temas ambientales y también, bueno, podríamos hacer seguramente un extenso currículum, pero vamos a ir un poco deprisa. Después, a nivel ya segundo escalón, yo diría que vendría el Consell de Ibiza, que bueno, su representante es un técnico también del Consell, que también es biólogo, tenemos dos biólogos, que también gran conocedor y defensor de la candidatura del Patrimonio de la Humanidad de Ibiza y la Posidonia y la pradera de Posidonia, por lo tanto, también conocedor de este territorio. Después tenemos a Pepe, de Risco Caído, que todos conocemos y bueno, lleva ya muchos años trabajando también desde el inicio en la candidatura de Risco Caído, en este paisaje cultural que ya aúna un tema natural, más tema de poblaciones, más temas más arqueológicos. Y por último, Aranjuez, que sí que es cierto que tiene unos magníficos huertos de fresas y espárragos, que seguramente insuperables, aunque gracias, Miguel. seguro que en Ávila nunca los llegarán a hacer tan buenos. Pero bueno. María, que no voy a ir. Y bueno, que ya está en representación de, no me acuerdo, Patrimonio Nacional del Estado. Bueno, yo si queréis ya sin más preámbulos, el tema este del uso turístico y de los espacios naturales, espacios urbanos naturales, es un debate abierto, es un debate cada vez más encendido, del cual yo he de reconocer que desconozco bastante y no sé muy bien cómo abordarlo. Lo conozco, pero no sé cómo abordarlo. Y por lo tanto yo creo que estaría bien empezar con una ronda de intervenciones, cada uno desde vuestro ámbito de territorio que conocéis y que abordáis, que nos deis una breve explicación. A lo mejor aquí todo el mundo ya sabemos cuál es el Parque Nacional de Cabrera, pero a lo mejor hay gente que no, y Risco Caído hay gente que a lo mejor no, nosotros lo tenemos perfectamente, pero otra gente no. En muy breve, 2-3 minutos, que nos digáis un poco cuál es vuestro territorio y si en este existen medidas de control y qué valoración tenéis sobre estas medidas de control del uso turístico de este espacio que vosotros conocéis tanto. Si queréis empezamos por el más natural y volvemos a seguir por el orden, si os parece bien. Buen día. Primero de todo, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Ibiza y a la Alianza por habernos invitado a compartir la experiencia del Parque Nacional de Cabrera. Para mí es una gran oportunidad de ir a hablar a compañeros que estáis también defendiendo el patrimonio. La figura del Parque Nacional es la que en el ordenamiento jurídico español es la máxima categoría de protección. En España hay más de 700 espacios naturales protegidos,
pero con la categoría de parque nacional somos 16, 11 en territorio peninsular, 4 en las Islas Canarias y el archipiélago de Cabrera y el mar que lo rodea en las Islas Baleares. Parque Nacional de Cabrera, singular por muchos motivos, pero es el primero que, cuando se declara en 1991, es el primero de la red estatal de parques que incorpora el ámbito marino a ese nivel de protección. El patrimonio natural marino siempre es menos conocido, menos valorado, pero ya en el 91 en España se decide declararlo parque nacional. En estos momentos hay 3 parques nacionales que tienen ámbito marino, pero el de Cabrera da un paso más porque en el 2019, recientemente, amplía muchísimo más las aguas protegidas, llegando a cotas que hasta ahora no se habían protegido con esa categoría. El Parque Nacional de Cabrera ahora mismo llega a profundidades que superan los 2000 metros. Nos hemos extendido brutalmente, somos el parque nacional más extenso de la red de parques nacionales y también el mayor del Mediterráneo occidental. Eso supone un reto en cuanto a conservación porque somos pioneros en muchas cosas. Quiero poner también en valor algo que no sé si es conocido, que es la normativa, porque hacía Miguel referencia al marco normativo. En el caso de los parques nacionales es muy robusta, hay mucha normativa ahora mismo, cosa que nos da gran seguridad. Y la primera ley de parques nacionales, que en España se promulga en 1916, es la primera además a nivel mundial. Y eso es algo poco conocido, es una ley muy escueta, solamente 3 artículos, pero en los que se define ya lo que va a ser esa figura, cómo van a declararse y por qué, ¿no? Estamos en un contexto en el que, pues, después de la revolución industrial y todo el desarrollismo, las almas sensibles empiezan a ver esas amenazas sobre el entorno y la necesidad de proteger determinados enclaves con un criterio en que en el momento se habla de bellezas naturales, ese concepto ya de paisaje o de belleza natural, sin entrar en toda la parte más ecosistémica que ahora mismo pues, los biólogos también profundizamos, pero decir esto porque ya en 1872, cuando se declara Yellowstone, empiezan las declaraciones singulares en Estados Unidos primero, Canadá y entran en Europa por Suecia. España también es bastante pionera porque en 1918 se estaba declarando tanto la montaña de Covadonga como en Ordesa. Y bueno, no me quiero extender porque era un poco poner en contexto lo que es un parque nacional, esa categoría máxima de protección que sí que cuenta con una larga tradición, con una legislación básica estatal, con una legislación autonómica y sobre todo con unos planes de ordenación y de regulación de los usos que ya aparecen en la ley del 75, que de alguna manera acompañan nuestra gestión. Buenos días, también muchas gracias al Ayuntamiento, a la Alianza por invitarnos y sobre todo por invitarnos a aprender con todos vosotros, ¿no? Porque estamos en un marco muy interesante de lo que es la sinergia entre los elementos naturales y los elementos culturales y patrimoniales. Y en el caso en el que yo vengo a explicar un poco mi experiencia sobre este espacio es un clarísimo ejemplo. Un lugar, el de las Salinas de Villa de Formentera, que tiene unos valores naturales que forman paisaje, que mantienen un paisaje, además de biodiversidad, pero que está en sinergia absoluta con el patrimonio existente, con las salinas de Ibiza y Formentera. Las propias salinas, un elemento totalmente antrópico, totalmente hecho de la mano del hombre, que producen unos ecosistemas, unos nichos ecológicos que permiten la existencia de una diversidad, de un grado de singularidad muy importante, ¿no? Es un poco el contexto. Creo que ayer fuisteis de excursión a las salinas, ¿no? Pero si fuisteis de excursión a las salinas, no conocéis las salinas por el enorme grado de estacionalidad que tiene en cuanto al paisaje. O sea, ahora es la mejor época para ver las salinas, para ver lo que es el paisaje auténtico o el paisaje que tendría que ser en las condiciones pre-desarrollos turísticos en el que nos podemos encontrar en una temporada estival en la que cambia absolutamente todo. La percepción,
todo, los ruidos, los colores, las experiencias, etc. Porque estamos en un medio en el que se parten unos elementos naturales, como he dicho, patrimoniales, proteccionales del paisaje, pero que antes de esas declaraciones venían con una herencia adquirida. Se pasó de estos medios sinérgicos tan interesantes entre naturaleza, hombre y naturaleza, que confluían y se mantenían los unos a los otros, se fue pasando a un desarrollo turístico muy particular, en el que se construyó un nuevo uso de lo que es todo el espacio del litoral, un uso que no tiene nada que ver con un uso, digamos, patrimonial, no tiene nada que ver con un uso de disfrute de la naturaleza y de observación de la naturaleza, un uso turístico que tampoco tiene que ver, curiosamente, con lo que podría ser un estándar de uso turístico de sol y playa. Lo que hay en las playas de la zona de Ibiza es otra cosa. Es todo lo que viene con la marca Ibiza, todo lo que ha ido surgiendo con el tema de las discotecas, todo lo que ha ido surgiendo, y son los chiringuitos, la explotación de chiringuitos, la explotación de un modelo turístico de beach club que empezaba en esa época, con especies de discotecas en playas, etc. Eso estaba antes de la declaración de estos espacios como Patrimonio de la Humanidad y como Parque Natural de las Salinas de Ibiza y Formentera, que es otra figura de protección en un ámbito más de biodiversidad. Esta herencia ha determinado que los mecanismos de control para controlar un poco estos usos turísticos masivos ha determinado que no se hayan conseguido instaurar mecanismos eficaces de control para que estas situaciones de sostenibilidad vayan poco a poco mejorando. O sea, lo que pasaba en este ambiente litoral era un mundo aparte de lo que pasaba en otros lugares. O sea, las concesiones de playas no se hacían de una manera pública, sino que siempre se han hecho dándolas a unas empresas privadas en las que ellas gestionaban. Entonces, esa herencia adquirida ha dificultado muchísimo todas esas medidas de control, que evidentemente la pregunta si son necesarias, son absolutamente necesarias, porque aquí tenemos un problema de tipología turística muy insostenible, es un tipo de sostenible que no va a haber valores culturales ni patrimoniales ni naturales y por tanto no lo respeta. Uno cuando en verano, cuando entra al entorno de las salidas de Ibiza y Formentera, no tiene la percepción de que está en un espacio protegido. Parece que es un espacio, el de las Salinas, el del Chinchimpú y ya está, ¿no? Y entonces eso hace que haya un grado de insostenibilidad enorme de estos usos, tanto terrestres como en el mar. De la necesidad de que los haya, por tanto, absolutamente necesario de que existan. Si son eficaces actualmente, pues no, porque prácticamente son muy inexistentes. Por esta, digamos, herencia adquirida que hace que se hayan creado unos intereses económicos muy fuertes que de alguna manera dificulten la instalación de estos mecanismos, a pesar de que tanto en los planes de gestión como en las recomendaciones de Patrimonio de la Humanidad sean muy claras en ese sentido, ¿no? Un poco para poner un primer contexto igual un poco negativista, pero bueno, un poco más realista de lo que es. José. Bueno, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, pues agradecer, ¿no?, la invitación a la Alianza, a Ibiza, y esto de que un isleño venga aquí a otra isla, siempre te sientes como un poco acogido y compartiendo cosas que yo creo que son importantes, ¿no? Y en esta línea que comenta también las últimas intervenciones, que yo creo que estamos en un foro un poco para hablar en plata y no venir aquí a hacer promoción, ¿no? Que, en fin, entonces yo iba a hablar de algunas cosas que yo creo que será la segunda parte, y como Miquel ha pedido que les haga una especie de radiografía de lo que somos. O sea, si yo le dijera que nuestro patrimonio mundial es un territorio abrupto, aislado, del centro de la isla, donde apenas hay un 0,01% de la población de la isla, diga, bueno, no hay problema, ¿no? El problema es que a 15 kilómetros de ahí pues se concentran 4 millones de turistas al año, porcentajes de población de los más elevados del mundo, y entonces tu patrimonio mundial no es una isla aislada, sino todo lo que se haga ahí dentro o fuera va a tener un enorme impacto, ¿no? O sea, haciendo un cálculo, si solo un 10% de ese turismo de la costa fuera arriba, estaríamos hablando de 400.000 personas, ¿no?
Por lo tanto, es un problema, ¿no? Es una preocupación. Es una preocupación también en el sentido de que el patrimonio mundial, a veces tenemos esa idea, bueno, tenemos el chiringuito que lo podemos proteger, está aislado, no, sino también lo que nosotros podamos aportar al resto de la isla. Es decir, lo que hagamos, y hagamos bien en ese contexto, también puede repercutir en una reflexión global de hacia dónde vamos, ¿no? Los bienes nuestros tienen que ver con nuestro patrimonio arqueológico fundamentalmente, que están vivos ahí, a diferencia de lo que hablaba con los colegas estos de Ibiza y de aquí, de que el mundo cristiano, el mundo árabe, yo como arqueólogo digo, háblame un poco de lo que había antes también, ¿no? De los fenicios, eso en Canarias está ahí. Tenemos 3.000 topónimos vivos, es como llamamos a nuestros pueblos, sigue los samanos, sigue la transhumancia, sigue los restos arqueológicos de nuestros canarios, algunos habitados por campesinos, es decir, hay una serie de continuidad, y bueno, en este espacio aislado ha permanecido hasta ahora, ¿no? Y esto es relevante. Yo recuerdo en el Consejo Nacional, el día un minuto antes de tocarme convencer a todo el mundo, le dije a un colega Cipriano, le digo, búscame una foto ya, donde la tengas, ¿no? Una foto, y empecé con un mapa, ¿no? O sea, aquí estamos nosotros, ¿no? A 100 kilómetros del continente africano, aquí no estuvieron los visigodos ni tal, esto es otra cosa. Y bueno, no es ni mejor ni peor, es singular. Y ese es nuestro patrimonio, que es muy frágil, ¿no? Son atributos, que es un tema que saldrá también en conversación, que se te muere el último pastor transhumante y se deja de practicar la cultura troglodita, son nuestros atributos los que van a desaparecer, ¿no? Por lo tanto, esa preservación, no solo del territorio, la sostenibilidad, que se tiene que ver con esos valores que nos constituyen, ¿no? Entonces, bueno, después ya voy a entrar porque esto del turismo, en fin, yo creo que es tan viejo como el turismo, o sea, la reflexión sobre el impacto. Además tiene un colega cercano que ya murió, que era Mario Gaviria, en su librito de España Gogo, hace 50 años, ya advertía de muchas de las cosas de él. El problema no es advertir de los problemas, el problema es qué herramientas, qué mecanismos, y ahí yo creo que el ser patrimonio mundial es una oportunidad, o sea, una oportunidad porque cuando tú le dices al alcalde, oye, esto no lo va a hacer, por lo menos por ahora, te tienen cierta consideración, y eso está bien luego, normalizarlo, pero en fin, lo dejo para... Hola, buenos días a todos. Yo me sumo a los agradecimientos tanto al Ayuntamiento de Ibiza como a la Alianza de Paisajes. Gracias por esta invitación. Y muy rápidamente, ya lo he comentado otras veces, pero bueno, como quizá somos una institución un poquito más ajena, siempre me gusta recordarlo. Patrimonio nacional no tiene nada que ver con patrimonio del Estado, que es un organismo que depende del Ministerio de Hacienda, otros tipos de patrimonios que circulan por ahí. Patrimonio nacional es una institución, es un organismo autónomo que depende del Ministerio de Presidencia y que gestiona las antiguas propiedades de la corona que han pasado a ser públicas hace muchísimos años. Tenemos un encaje un poquito complicado y un poquito más diferente que el de algunos de vuestros sitios, porque estamos incardinados en el Ministerio de Presidencia, a pesar de que tenemos una vocación cultural enorme, porque piensen que Patrimonio Nacional está gestionando La Granja, El Escorial, Río Frío, El Pardo, Aranjuez, Yuste, la Mudaina, los grandes palacios, ¿no? Los grandes patrimonios de la antigua corona, sigue estando en el Ministerio de Presidencia y no en el Ministerio de Cultura. Y esto es por una razón, es porque tenemos una legislación propia que nos da un segundo uso, además de ese patrimonial. Nosotros estamos al servicio de la Jefatura del Estado en la representación. Entonces, Patrimonio Nacional sigue siendo el organismo que realiza, digamos, la puesta en escena de todas las ceremonias de representación de la Jefatura del Estado, todas las grandes cenas de dirigentes, la última cumbre de la OTAN, todas esas imágenes que ustedes han visto en la televisión, pues nos tocan a nosotros. Entonces, nuestro espacio cultural está en uso todavía. Nuestros palacios siguen, y nuestros bienes culturales y nuestros jardines históricos siguen teniendo los mismos usos de representación. Es por eso que seguimos todavía en el Ministerio de Presidencia y por eso somos una institución un poquito marcada, entre comillas.
Dicho esto, para centrarles un poco el tema, voy directamente a Aranjuez. Dentro de todo el paisaje cultural de Aranjuez, que es enorme, riquísimo y de un encaje muy delicado, entramos en juego varias instituciones y varias administraciones. Nosotros en Aranjuez gestionamos la parte quizá más visitable, más turística y más monumental. Tenemos a cargo el Palacio Real, la Casa del Labrador, el Museo de Falúas y todos los jardines históricos, el Jardín de la Isla, el Jardín del Príncipe, el Jardín del Rey, el Jardín de Isabel II y varias plazas que son de titularidad del Patrimonio Nacional, pero son de uso público. De hecho, las grandes plazas de Aranjuez están en manos del Patrimonio Nacional. La Plaza de San Antonio, la Plaza de Parejas, además de otra serie de dependencias, que no quiero entretenerme, quiero ir al tema de los jardines. Dentro de todo ese encaje de administraciones, que bueno, mi querida María del Pozo intenta coordinarnos pues muchas veces y reunirnos, cosa que yo agradezco enormemente. Claro, una parte muy pequeña de todo ese paisaje cultural, quizá la más antropizada, pertenece al ayuntamiento, ese casco histórico declarado BIC. Todo el territorio, todas esas huertas históricas y todo ese paisaje más natural, que bueno, es un paisaje muy antropizado, está prácticamente diseñado desde época de Carlos V, pertenece a la Comunidad de Madrid, a un organismo concretamente, al MIDRA, que es un organismo de gestión agraria, ¿no? Además de muchísimos particulares que siguen manteniendo territorios de huertas. Y esta parte más cerrada, más perimetrada y que es la que centra la visita turística, es la que permanece en nuestras manos y es la que yo intento buenamente gestionar. Cuando yo llegué a Aranjuez hace más de 7 años ya, o casi 7 años, no teníamos cifras de visitantes y de turistas. Solo teníamos las cifras de la venta de entradas en taquilla del Palacio. Y eso nos daba una media de 300.000 visitantes al año. Yo me empeñé en saber cuánta gente nos visitaba en los jardines. Me parecía que era un dato fundamental, saber qué teníamos entre manos y a qué nos estábamos dirigiendo. De ahí las medidas de control. Primero tenemos que saber qué nos viene para luego pues, poder organizar y controlar. Pusimos contadores de personas en las principales entradas del jardín. Tenemos ya un sistema automatizado, informatizado, y eso nos está arrojando unos datos diarios, hora por hora, de lo que estamos moviendo. Y les doy cifras prepandemia. En el año 2019 movimos más de 1,5 millones de personas entre todos los jardines. Sabemos por dónde entran, por dónde salen, cuál es el horario principal de afluencia, sabemos que, por ejemplo, los fines de semana recibimos muchísimos más visitantes y estos datos los pasamos puntualmente a la corporación municipal y a todos los organismos que nos los soliciten. De hecho, son los únicos datos que tenemos reales del turismo que estamos moviendo en Aranjuez. No podemos saber procedencias, pensamos que es un turismo local muchas veces, pues bueno, tendremos que ir afinando. Pero esto ya nos da una estrategia, nos da unas cifras, nos da una radiografía y nos permite focalizar las inversiones. Porque nadie cuestiona que se va a caer la torre de un palacio, nadie cuestiona una inversión de salvamento en la torre de un palacio. Pero todo el mundo cuestiona una inversión en un jardín. Bueno, ya esto de aquí de las hierbas, las florecitas y tal, ya es como un complemento. Entonces, yo estoy intentando cambiar esa percepción de hacia dónde tiene que focalizarse la inversión, qué es lo importante y qué es lo fundamental para la gente que nos visita. Y con eso establecer medidas, que luego, si queréis, podemos intercambiar y no quiero seguir acaparando el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Yo creo que ahora ya un poco hemos empezado a centrarnos de estos cuatro ejemplos tan significativos y también escogidos. Hablamos de esto de visitantes y evidentemente para definir si hay que regular
estos visitantes, hay que definir ese famoso concepto que es la capacidad de carga. Esa capacidad de carga que nadie sabe muy bien cómo la calculamos o no. Y os pido a vosotros, que a lo mejor habéis trabajado en estos temas, si tenéis metodologías o cómo deberíamos calcularlo. Ya sé que cada caso es distinto. O sea, a lo mejor un territorio seguramente soportará mejor que otros la cantidad. Pero bueno, el concepto es cómo calculamos ese límite porque, por ejemplo, ahora desde Aranjuez nos dicen que sí, tenéis los datos. Pero estos datos, ¿habéis definido hasta cuánto gente puede soportar los jardines? Es una sensación en Mallorca, o esto, hablamos ya de sensación de, ¿cómo lo llamaríamos?, de saturación, o sea, pero bueno, ¿es una sensación o es una realidad? Eso es el tema. Bueno, si queréis, de manera ordenada o desordenada, como queráis. Por alusiones te contesto yo y paso el micrófono ya. Vale, en Aranjuez no hay un gran problema de saturación turística. De hecho, yo creo que es un destino todavía a potenciar. En el tema de los edificios no hay problema, hay un control de aforos estricto con unas medidas de seguridad. En el tema de los jardines lo estamos trabajando. Se está trabajando sobre todo en momentos puntuales. Hay momentos de muchísima afluencia, Semana Santa, puentes de mayo, fines de semana concretos, donde la carga de la presión turística sobre los jardines es enorme e incluso tenemos problemas por actos casi de vandalismo. Pero quitando esos momentos puntuales, estamos haciendo cálculos de aforo. De hecho, durante la pandemia, sabéis que había que controlar todos los aforos, se pusieron en marcha. Y en principio no tenemos grandes problemas y podemos controlar de momento el aforo. ¿Pero habéis calculado cuál sería la capacidad? ¿Que sería buena? Bueno, la pandemia... No, claro, tenemos cifras de aforos de pandemia. Eso no creo que sea la capacidad óptima de los jardines. Tendríamos que hacerlo. Y de hecho, bueno, de la misma forma que Ávila va a recibir fondos Next Generation, los jardines de Aranjuez van a recibir varias cargas de fondos Next Generation, uno de ellos precisamente para hacer la musealización completa de esos jardines. Entonces, dentro de ese proyecto, me imagino que trabajaremos también en este tema del cálculo de aforo, y porque nos va a obligar, es decir, que entiendo que va a haber un efecto llamada. Bueno, en el Parque Nacional de Cabrera tenemos esa ventaja de contar con un plan rector de los usos que incorpora unos estudios previos de la afluencia de visitantes. Tenemos dos grandes ventajas respecto a otros espacios. Uno es el hecho de ser una isla. El acceso está claramente controlado porque todo el mundo accede por mar. Entonces, por mar pueden hacerlo en una embarcación de transporte colectivo, una embarcación turística, una golondrina, o en una embarcación particular. En ambos casos requieren una autorización. En el caso de los particulares tienen que sacar su autorización para venir al parque particular, y las empresas de transporte colectivo, donde alguien puede comprar su ticket, es la empresa la que solicita esta autorización. La otra ventaja, en cuanto... Es que hablo de ventajas, parece que no queremos visitantes, y sí los queremos, pero hay que ponernos en contexto. Nosotros sí estamos en una zona turística, en un punto importantísimo en el Mediterráneo, que en los meses de verano tenemos ya todos esa percepción de saturación, y incluso el sector náutico ya hay serias dificultades en los meses de julio y agosto. Entonces, Cabrera está a unas 10 millas de Mallorca, lo cual esa distancia física, el hecho de ser una isla, el hecho de ser una
propiedad, es patrimonio nacional, adscrita al Ministerio de Defensa. O sea, hay diferentes factores históricos que han condicionado que, la población no haya sido estable a lo largo de los años, de hace muchos años que ya no hay una población estable, más allá de los militares que estuvieron. El uso turístico es relativamente reciente, pero en Mallorca exploró otros sitios que había en aquel momento, y la declaración en el 91 estaba todavía en un estado muy primitivo, con lo cual se pudo acotar muchísimo, porque no había todavía esa presión, el máximo de embarcaciones diarias, que son 50 las que pueden pernoctar en Cabrera. Y además solo dejamos que lo hagan en el puerto de Cabrera. El resto del litoral de todo el archipiélago, que son 19 islas e islotes, no se puede fondear. Hemos abierto una zona de fondeo en la zona de levante de la isla, que durante el día, los permisos de navegación sí que los damos sin un límite. Ahora mismo lo que es navegar, transitar, para pernoctar sí que necesitan este permiso y pagan por él en función de la eslora de las embarcaciones, con unos límites para embarcaciones de más de 30 metros. Anteayer estaba en unas jornadas donde los barcos de lujo se quejaban de que discriminamos a ese tipo de embarcaciones. No es discriminación, es simplemente que hay unas proporciones de un espacio y están organizadas las boyas en función de las esloras de las embarcaciones. Los que vienen en transporte colectivo, pues en aquel momento que todavía no había tantos visitantes, podían llegar 80 al día, 90, 100, ya se veía que aquello iba a ir aumentando, pero se fijaron unos cupos primero de 200 al día. Después, por presión de las navieras, se aumentó a 300 y ahora, aunque hay muchísima más presión, nos mantenemos en los 300 diarios. Quiero decir con eso que tenemos relativamente bien ordenado. En cuanto a los estudios previos para llegar a estas capacidades, normalmente se habla de capacidad de carga. Nosotros en parques nacionales hemos optado por otra nomenclatura, que es la capacidad de acogida. Viene a ser lo mismo, pero en positivo. La capacidad de acogida de los parques se puede plantear desde un punto de vista que es como tradicionalmente se vino haciendo, hablando de una capacidad de carga física, por decirlo de alguna manera, relacionada pues con las diferentes infraestructuras, espacios, los caminos, los baños públicos, la superficie de las playas. Es un enfoque que yo creo que es complementario, a veces hay que tenerlo en cuenta. Pero sobre todo se trabaja más desde este punto de vista de la percepción del visitante. Y esa percepción es muy abstracta y es cultural. Un visitante asiático, nosotros hemos hecho varios estudios y uno de ellos hacíamos unas encuestas a los visitantes y la verdad es que cuando diseñamos la encuesta esperábamos un determinado resultado y no fue ese. Nos sorprendió la percepción, porque a lo mejor la carga física estableces pues 7 metros cuadrados de playa por persona o 3, según los estudios. Pero es que veíamos que nuestros visitantes, claro, después lo pusimos en contexto, lo que para nosotros en el Parque Nacional de Cabrera nos parece una locura, porque hay un día que están los 300 visitantes, los 50 barcos, los 3 puntos de buceo con buceadores, nos parece brutal, pero a lo mejor venimos al Parque Natural de Ses Salines, vemos la afluencia de navegantes que tiene, que creo que es uno de los puntos, no de las Baleares, sino del Mediterráneo, con mayor concentración, con los riesgos ambientales y bueno, de seguridad de las personas que vienen. Claro, nos dimos cuenta que nuestros visitantes piensan que están pues, estupendos, sí. Y entonces no movimos nada más porque íbamos a hacer otras normativas y dijimos, bueno, realmente hay que ponerlo siempre en contexto. Entonces es importantísimo conocer los datos, el esfuerzo que hacéis vosotros. Me doy cuenta que para nosotros eso es muy fácil porque tenemos nuestras carreteras bien controladas, los parques nacionales terrestres, como por ejemplo el de Tenerife, el del Teide, están allí con sus 4 millones de visitantes anuales, con las carreteras colapsadas cada vez que, ahora cuando nevó, con unos problemas grandísimos. Cabrera nos ayuda a la normativa, pero sobre todo nos ayuda el hecho de que el mar es una barrera. Ahora mismo ninguno de ustedes, bueno, a no ser que tengan una embarcación, podría visitarnos, porque ni siquiera las embarcaciones de transporte colectivo están operando los meses de invierno. Una pregunta. Sí. Desde el público podemos intervenir. Sí. Vale. Quisiera hacer una pregunta. Sí. Hablo de percepción, que has hablado de percepción. Para mí, el Parque Nacional de Cabrera
cambia radicalmente ese tema de acceder, de entrar en la acogida que dices tú, de cuando pasa de manos militares a ser un parque nacional. Cuando están los militares, al mar de Cabrera vamos todos, yo soy pescador, y entonces voy con un sedal, con un hilo y un anzuelo y mi dedo, o sea, no creo mayor sistema tecnológico. Y puedo ir mientras no existe Cabrera, como parque nacional. Pero en cambio la isla de Cabrera no se pisa. Como mucho te dejaban bajar a la cantina a comprar una cerveza y volverte a marchar. Pero en ningún otro punto de la isla podías desembarcar porque aparecía el soldado que te afuera. Cuando se crea el Parque Nacional de Cabrera pasa exactamente lo contrario. Al mar ni Dios, y en cambio al territorio terrestre, a la isla, van todos los barcos allí, las paellas, o convertimos un parque, hacemos Parque Nacional Cabrera, y entonces cuando podemos ir a hacer las paellas organizadas No, se hacen paellas. las paellas. ¿Qué va? No, ni una. No, pero lo que apunta Luis es un poco así. Es otra de las fortalezas que tuvimos, bueno, fortalezas, es decir, el Parque Nacional estaba cerrado al ser una zona militar, con lo cual los itinerarios que se abrieron, y de hecho ahora este año vamos a abrir otro pequeño para ir de la zona de puerto hasta la zona de playas, se han abierto algunos itinerarios, la mayoría son guiados, no es que la gente pueda circular por libre, autoguiados hay básicamente la subida al castillo y a las playas y al museo, pero sí que se abrió la zona terrestre y la zona marina sigue abierta en el sentido que se puede navegar, hay zonas restringidas a la navegación por la cría de las aves marinas que tenemos, y la pesca recreativa evidentemente está prohibida. Sí que es verdad, y creo que hablamos en algún momento de actividad socioeconómica, que la pesca profesional artesanal se sigue manteniendo en el parque con limitaciones, con un cupo de 42 embarcaciones tradicionales. No se permite, por supuesto, la pesca de arrastre ni determinados tipos de pesca más agresivos, pero, y eso es un debate que también en Baleares a veces, a mí también me costó un poco de entender, ¿no? Porque Parque Nacional, máxima protección, pero dejáis pescar, que esto es lo que nos dicen todos los recreativos, que no pueden pescar, pero es que lo vemos también de otra manera, es decir, estamos protegiendo una actividad tradicional que se está extinguiendo también en las Baleares. Las típicas embarcaciones, los yachts de pesca, hace ya 40 años que el número de estas embarcaciones está cayendo en los puertos de Baleares. Curiosamente, no caen en la colonia de Sant Jordi, que es el puerto más próximo a Cabrera. Entonces estamos manteniendo también un paisaje que son nuestros puertos con nuestras embarcaciones que está desapareciendo. No justifico con esto nada, simplemente que creo que se puede ordenar perfectamente una actividad extractiva dentro de un parque nacional, siempre y cuando se haga desde un criterio de la conservación. Todos comemos, el mar, los océanos son fuente de gran riqueza y puede explotarse. El tema es cómo, cuándo, dónde. Entonces, el plan de pesca de Cabrera que se aprobó fue muy difícil de negociar, fueron muchos años, pero se hizo con bastante consenso entre las cofradías de pescadores y se llegó a un acuerdo que me parece bastante razonable, con un cupo donde no puede entrar nadie que se compre una barca, da igual que sea un yate que quiera instaurarse, no, son esas barcas que pueden cambiar de dueño y con unas zonas donde no pueden pescar, pero se sigue. El entorno tiene mucha capacidad de pesca del aficionado, cosa que antes no había nada. Por lo tanto, ha generado un área de protección, por lo tanto, hoy en día tú tienes posibilidad de pescar en ese entorno. Y el efecto reserva de los espacios naturales protegidos también hay que ponerlo en valor, porque no hay fronteras en el mar y lo que está criando en nuestro parque se está extendiendo. Es decir, ese efecto recuperador a los ecosistemas próximos, no se puede pescar en Cabrera, pero es que las tallas y las biomasas en las zonas próximas también han aumentado y han sido aprovechadas por los recreativos. Sí, Jaume y Pepe vamos cerrando un poco esta parte y después ya pasaremos un poco más al general. Para el caso concreto nuestro, ¿puede ser un ejemplo interesante de
de un estudio, de un intento de llegar a una capacidad de carga recogida complejo. Porque si como caso de un monumento, pues bueno, tienes la entrada de los visitantes y la salida de los visitantes, el ejemplo que has comentado tú, sobre el tema de un parque en el que solamente es un islote, pues en el caso de Ibiza y Formentera, de la zona de Ibiza y Formentera, es más complejo porque tenemos diferentes medios muy aprovechados, quiero decir, todo el sistema lunar, todo el sistema de playa, todo el sistema marino con el fondeo de las embarcaciones, el uso recreativo del mar por parte de las embarcaciones, con dos islas, o sea, dos zonas en las que hay un tránsito simplemente para cruzar el parque, porque para ir a la isla de Formentera desde Ibiza hay que cruzar el parque natural de las Salinas de Ibiza y Formentera, y eso dificulta mucho lo que son, establecer una unidad de capacidad de carga. O sea, en este caso yo entiendo que para lograr un éxito de conseguir los objetivos, porque ¿para qué queremos un estudio de capacidad de carga? Simplemente para que el uso o la población que está utilizando ese lugar no deteriore ese lugar, o sea, no nos perdemos aquello que estamos usando, ¿no? Que sea sostenible en el tiempo. Entonces, en este caso se tiene que ir trabajando de una manera, digamos, un poco vertical, escalonada con diferentes indicadores. O sea, no es lo mismo medio terrestre que medio marino, no es lo mismo el caso de Ibiza y Formentera, de Ibiza que el caso de Formentera, etc., ¿no? Para la parte terrestre, es lo que habíamos hablado, o sea, al ser usos muy establecidos en el caso de Ibiza y era fácilmente realizable, porque en este caso es como una especie de península, acotas lo que es la entrada a la parte natural de las Salinas para los visitantes, tienes el uso residencial por parte de los vecinos, que eso es muy fácil con un carnet de residente y ya está, y puedes llegar a acotar. De momento no ha habido acuerdos por falta de terreno, al final falta un poco de valentía, ¿no? Se ha optado por limitar las zonas de aparcamiento, pero eso conlleva a la dificultad de que continuamente otros organismos son los que dependen de lo que es la seguridad vial, el tema de la circulación, tal cual, tienen que ir ahí, llevarse las grúas, poner multas, etcétera, etcétera. O sea, se crean unas dinámicas que al final no solucionan el problema. Con el tema del mar, un poco parecido, ¿no? Que la solución sería un poco al estilo Cabrera, o sea, no decir dónde no puedes fondear, sino decir dónde puedes fondear y el resto no puedes fondear. Entonces, eso tampoco se ha hecho. O sea, lo que se consiguió hacer un poco fue en la isla de Formentera, se pusieron toda una serie de puntos de balizamientos y en esos puntos de balizamientos se podía fondear, y en los otros simplemente había unas embarcaciones de apoyo, unas embarcaciones de las administraciones o de empresas contratadas por las administraciones de apoyo a las embarcaciones que no utilizan esos fondeos para que fondeen en zonas fuera de Posidonia. Pero eso es un sistema muy complicado que al final dificulta mucho la gestión. Y aquí en este caso es un ejemplo de cómo cuando no se actúa conjuntamente causa unos efectos de rebotes muy indeseados. Al producir ese control en la isla de Formentera, ya no hacerse en Ibiza, se desplazó, se trasladó ese problema de los fondeos descontrolados a la isla de Ibiza, ¿no? Es un poco un ejemplo quizás de una situación en la que no se ha llegado aún a establecer unos mecanismos de control, ¿no? Evidentemente, desde un punto de vista teórico, una de capacidad de carga es utilizar muy bien el nivel de escala que quieres trabajar, qué indicadores vas a utilizar para que sean representativos y cuantificables, y luego un seguimiento en el tiempo. Eso es un poco los patrones a seguir y unas capacidades para, en función de ese seguimiento, ir moldeando esos indicadores y esas estructuras, digamos, de control. Bueno, esto es un tema complejo, ¿no? En fin, que levanta pasiones y que si uno a veces expresa una opinión, desde luego... Levanta pasiones y levanta muchos callos. Y levanta callos, es decir, a veces uno dice cosas que aparentemente, y más en los contextos donde vivimos nosotros insulares, no son bien tenidos en cuenta, ¿no? El otro día, por ejemplo, en Lanzarote, un medio de comunicación le llamó la atención al presidente del Cabildo porque había dicho que había que decrecer. Entonces, después de 30 años, después que Lanzarote en el 95 tuvo la primera convención de turismo sostenible, y todavía 30 años después, dice, no, ¿cómo quiere crecer? Hacerlo chiquitito, eso que... Y la inversión, el costo de trabajo. Entonces, claro,
Es decir, como capacidad de carga, yo voy a definir cuántos entran en mi casa, pero cada día a la isla entran más. O sea, imagínate una capacidad de carga el número de aviones que llegan a una isla. No, eso sería absolutamente impopular, pero esa es la gente que luego tú en lo concreto vas a determinar si llegan o no. En ámbitos insulares donde el nivel de insostenibilidad es mayor, no solo por lo que el cambio climático afecta al patrimonio mundial, sino lo que afecta al patrimonio mundial es el cambio climático, ¿no? El transporte aéreo, es decir, y más en una isla porque todo viene de fuera. Pero esa idea de tener 2 aeropuertos más, de multiplicar, de las grandes inversiones, que ustedes ya como urbanistas, que pasar aquí en Ibiza, es decir, los pequeños municipios, el plan general tenía una expectación de crecimiento de 40.000 habitantes, pero hoy si son 2.000, se van a parir las mujeres 500 niños por año. Es decir, lo que decía Mónica ayer, o tenemos una idea de a dónde queremos llegar y ahí establecemos esas capacidades de carga, o si no estamos permanentemente desbordados, ¿no? O lo que hacemos nosotros, que es medida paliativa. Ahora el Roque Nublo, que es un elemento emblemático, se hizo un aparcamiento que ya está absolutamente desbordado. Ahora estamos trabajando en una línea de parar, hacer una guagua lanzadera para evitar el transporte. Risco Caído, que es la joya de la corona, y hemos dicho que no entra nadie. El otro día el director del Museo Nacional le dije, mira, no puede entrar. Pero ya no solo por conservación, sino por seguridad, se llama Risco Caído. Es decir, estamos tomando medidas paliativas en ciertos sitios los yacimientos arqueológicos, ¿no? Al final le terminas cogiendo cariño al turista, ¿no? Sobre todo ese turista familiar, ¿no? Que consume en la zona, no el de los turoperadores. Ese que tú dices, bueno, este es el que tal. Y no son los turistas. En un año hemos tenido 3 agresiones y acontecimientos y al final hemos dicho, mira, se acabó, visitas guiadas. Pero todas estas medidas que vamos adoptando te vas viendo desbordado. Lo que tú decías del Teide, ahora que estaba en debate el plan rector, se ha montado una pelotera en Lanzarote, el Parque Nacional, que son unos 2 millones. Ya, bueno, no sé si tú has ido, dónde está el aparcamiento. Ahora van a hacer un aparcamiento dentro de una zona casi de exclusión y ahora se inventa el turismo VIP. Es decir, hay una zona del parque que antes no se iba, pero hay una zona donde... Es decir, que esa presión es tremenda y ahí solamente habría 2 opciones, ¿no? O regular, que nos vamos a copiar de aquí de la Tramontana con la ley, o regular, o otro tema que yo a veces cuando lo digo parece que estoy en otro mundo, ¿no? Que no tiene que ver con las soluciones técnicas, que es el egoísmo. Es decir, o hay un cambio de conciencia, porque esas embarcaciones que la isla de Lobo se exigió que se multiplicara por 3 la llegada de embarcaciones a la isla, es porque luego vas a Canarejo y hay pequeñas familias que tienen su bote, el otro monta su negocio, o en el caso de Risco Caído con la cueva artificial, ¿no? Que, bueno, dijo la UNESCO, dice, oiga, ¿y usted esto de llamarse la evaluación? Eso de llamarse troglodita no está un poco feo y tal. Digo, no, mire, vamos a ver, estamos dignificando el trogloditismo. Además, aquí hay arquitectos de una vivienda con propiedades, ¿no? De temperatura, de humedad. Entonces, ¿qué pasa? Que los fines de semana el señor que tiene la cueva a su abuelo le gustaría rehabilitarla y la rehabilita, ya está bien, pero cuando le dice, en vez de alquilarla, lo mete en turismo vacacional, ¿no? Y se multiplica por 5 los beneficios, entonces ahí o regula, ¿no? O cambia la mentalidad. Es decir, porque en una isla o en este territorio, que son 1.000 habitantes, el máximo del patrimonio cultural como atributo calculamos son 30.000, que es cuando estaban los bancales cultivados, la gente vivía, pues para que tenga una expectativa de 200.000, ¿entiendes? Es decir, luego eso, la capacidad también tienes que definirlo, como decía, hacia dónde, la fragilidad. Ahora está de moda, no sé, más bien todo el mundo, todos los móviles hacen los selfies, y entonces están apareciendo un montón de elementos que ahora son atractivos turísticos, que no es nada, pero las colas, la afluencia, y ya me callo, digo, hay 2 cosas, o esto lo mueve la inversión y la promoción, ¿no? O lo mueve la planificación y tal. Es decir, antes decía Rosa, a nosotros nos vino el plan de sostenibilidad turística, 8 millones, yo le dije al presidente, no quiero dinero, o sea, porque no tenemos ni personal humano para gestionarlo, y entonces a lo mejor necesitamos menos, acorde a nuestra planificación, pero el mundo de la inversión y de la promoción, es decir, o cambiamos el chip de la promoción, o al final estamos haciendo capacidad de carga, pero en el fondo estamos atrayendo, o sea, tiene que haber una coherencia ahí, ¿no? Muy bien, para ir cerrando un poco, preguntas, opiniones.
Ornamentos también, ¿no? Ornamentos. Si no, bueno, no sé qué, vamos justo de tiempo. ¿Continuamos o cerramos ya? Como queráis. Concluir. Bueno, bueno, yo creo que las conclusiones han sido interesantes. O sea, yo he aprendido un poco sobre el tema y yo creo que todo el mundo, está claro que todo el mundo está de acuerdo en que hay que poner unos límites, que estos límites se han de hacer a partir de unas evaluaciones. Y me ha quedado bastante claro el tema, me ha gustado mucho la intervención del tema de la percepción, o sea, no es solo la cantidad de baños que puedo tener, o los metros cuadrados que disponga de playa o de esto, sino que también es el tema de la percepción, que es un tema muy interesante. Y lo último que apuntaba Pepe, también el tema de la concienciación y el tema de que la contradicción entre la promoción y la limitación, o sea, si promovemos pero después total no podemos ir, pues mal. Morir de éxito. Vamos mal. Y yo creo que nada más, yo creo que podemos empezar. Deja que diga algo. Lo digo aprovechando que están los canarios aquí. Cuca hablaba antes del tema de la utilización de las playas, capacidad de carga, tú has ido a de la perfección. No es ahí donde quiero entrar, pero sí precisamente en que lo de las playas, lo de las embarcaciones, etcétera, etcétera, todo eso se intenta regular y se regula a través de los planes de ordenación del litoral. Los planes de ordenación del litoral están hechos en todas las comunidades autónomas con litoral españolas, excepto en dos, las dos únicas insulares. Ni en Canarias ni en Baleares tenemos los planes de ordenación del litoral. Bueno, yo vivo en un barrio costero que el patrimonio mundial no da a la costa, ¿no? Pero bueno, conozco muy bien el caso de Lanzarote, que soy de allí, y efectivamente el nivel de presión que hay, y yo creo que en estos ámbitos insulares, es tremendo, ¿no? O sea, por ejemplo, no hay ecotasa. Nosotros en Canarias no hemos sido capaces todavía, ningún partido político, de aplicar 1 euro por persona. Eso te dice ese nivel de presión. O en el caso de Lanzarote, poblados costeros, que yo he tenido que hacer un PIC para que pueda seguir existiendo, con 24 urbanizaciones ilegales, ¿no? Por sentencia. Entonces, claro, el tema del control, de eso vamos a llamar recursos, porque luego está Costa, ¿no? Costa, bueno, te para, pero también ve ese tipo de arbitrariedad. Es decir, yo no sé por qué, pero es verdad que estos ámbitos insulares quizá, te estoy hablando, es decir, que si fuera Mogán son 2 millones de euros metro cuadrado. Eso no tenemos el problema todavía arriba en la cumbre. Pero cuando tienes ese problema, ¿qué haces, no? Yo a veces digo que son como los repartimientos de los conquistadores. Tú coges a Pedro de Vera y Jean de Betancourt, dice a ti te doy tanto, a ti te doy tanto. Pues a veces los planes generales hace rico a uno o pobre al otro, según clasifique, ¿no? Es decir, que tiene que haber un... No lo sé, no sé. Estamos aquí compartiendo dudas. Bueno, pues vamos cerrando, podemos pasar a la última fase de estas jornadas, que es el cierre, ¿no? Sí. Vale.